mi contraseña, es un show con Teams, siempre. Entonces, déjenme nada más. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Diego. Voy a ser su profesor de inteligencia emocional, de la asignatura de inteligencia emocional. Por ahí se van a dar cuenta que no, no soy muy fanático de la inteligencia emocional. Este, eh, Sobre cómo me pueden llamar, pues me pueden decir Diego, me pueden decir profesor, me pueden decir maestro, como ustedes prefieran. Em, Siempre y cuando sea desde el respeto. Cuando participemos en clase también tenemos que hablarnos desde el respeto, por supuesto, cosa que considero bastante importante. Y este otro punto que también considero importante mencionarles es que la única vía de comunicación que vamos a tener es la plataforma. Sí, no recibo WhatsApps, o sea, quien me escriba por WhatsApp lo voy a bloquear. Este, Casi no reviso el correo, de hecho creo que fue la primera vez que reviso el correo desde que entré a trabajar a Guane, entonces tengo ya un año trabajando aquí en Guane, entonces no les recomiendo que me escriban al correo. Háganlo desde la plataforma. Generalmente me tardo un día en contestar. O sea, si ustedes me escriben hoy en la noche, probablemente les conteste mañana. Sí, los domingos muy difícilmente contesto porque son los días que luego pues dedico a salir con la novia y ver a la familia y todo eso. Entonces también el fin de semana, como no se desesperen mucho, para que les conteste. Eh, que sí les voy a pedir que no me, escriban para pedirme prórrogas. Sí, no hay prórrogas de tiempo. Les voy a pedir que no me escriban para pedirme las respuestas de los exámenes porque no se las voy a dar. Por ahí hubo quienes ya me estaban diciendo como, es que me equivoqué, ¿cuál es la respuesta correcta? No se las voy a dar. No les voy a dar la respuesta correcta. Este, les pido por favor que tomen eso en consideración. ¿Qué más tienen ustedes que pensar? La mayor parte de la información, no toda, pero sí una parte, la tomo de las lecturas que ustedes les recomiendan. ¿Por qué? Porque me parece como muy sintetizado. Me parecen, la verdad es que textos muy buenos, o sea, genuinamente buenos, entonces los tomo por ahí algunas cosas. Este, por ahí yo creo que sería como eso. Generalmente las tareas las reviso entre miércoles, jueves. Entonces, si de pronto es lunes y no he revisado tareas, pues no se me desesperen, denme chance un poco más de días. Somos muchas personas. Créanme que yo pensé que ya había llegado a mi récord de personas, en una clase y en esta ocasión lo volvemos a romper. Somos muchas personas, entonces probablemente me tome un poco más de días revisando las tareas, todas las reviso. Dado el caso de que ustedes tengan una calificación no aprobatoria en las tareas, se los voy a hacer saber a través de la retroalimentación que no quiero inteligencia artificial. Eso sí, se los pido encarecidamente. No quiero textos porque luego incluso me dejan ¿quieres que le agregue algo? ¿Quieres que corrija algo? Entonces, eso lo dejan al final de las tareas incluso, entonces por ahí pasa. ¿Qué más? Como deben ustedes tener cuidado, pues con el formato APA, lean bien las instrucciones de la tarea. Si la tarea les pide un ensayo, hagan un ensayo, no hagan un resumen, no hagan ideas principales. Si la tarea les pide un mapa conceptual, hagan un mapa conceptual, no hagan un cuadro sinóptico, no hagan un mapa mental. ¿Y cuál es el problema más común aquí que tenemos luego en clase? Que la tarea les pide, por ejemplo, un mapa conceptual. Los mapas conceptuales tienen jerarquías y palabras clave y luego ustedes entregan mapas mentales. Los mapas mentales, pues no generalmente tienen como una jerarquía tan marcada como los mapas conceptuales, no son lo mismo. Entonces, luego se equivocan con eso, me hacen luego cuadros sinópticos, como tengan un poquito de cuidado con esa parte.
¿sí? Que creo que no tenemos tareas de cuadros de nada. Creo que la primera es, bueno, la entrega final es un ensayo. Ahorita los vamos a revisar como quiera, no se preocupen. Vamos a revisar cuáles son las tareas. Em, ¿Qué más, qué más, qué más? Pues yo creo que nada más. Este, Soy conductista y eso es importante que lo sepan, porque el conductismo luego de pronto no cree en las emociones. Si no es que no crea, sino que dice que las emociones no existen. Entonces, pues si estamos viendo inteligencia emocional, pues de pronto a lo mejor les digo como que algo no cuadra o que algo no va con eso, o que algo va por ahí, pero obviamente pegándonos al contenido de la materia. ¿Qué otra cosa? Lean el libro de inteligencia emocional. Sí, ahorita se los muestro en pantalla para que ustedes lo busquen, está en Google, está gratuito. Léanlo, ¿para qué? Para que se formen su propio criterio sobre el contenido de la materia. La materia está totalmente fundamentada en el libro de inteligencia emocional de Goldman. Entonces sí es importante que lo lean en algún momento de su vida. Sí, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, pero si ustedes se van a dedicar a la psicología, es importante que lo lean. No para que lo usen necesariamente, puede ser para que ustedes lo critiquen, pueden ser para que ustedes se formen un criterio al respecto del libro, puede ser para que apliquen algunas de las técnicas que aparecen en el libro, para lo que ustedes consideren. Sí, la verdad es que para mí el libro de inteligencia emocional me parece como un libro de autoayuda y pues la autoayuda no es psicología. Entonces por ahí sí tendríamos como que ver esa parte, ¿sí? Entonces en alguna oportunidad ustedes quieren echarle como un ojito, adelante, háganlo. Yo no soy quien para decirles que no lo lean, entonces, si ustedes quieren formar un criterio propio acerca de la inteligencia emocional, pues estaría muy interesante que ustedes lo hicieran así. ¿Qué otra cosa? Pues ya, yo creo que ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario antes de que arranquemos ya con la materia? Hasta ahorita no, profe. Muy bien. No les pido que se presenten porque son 37. Entonces, de aquí a que se presente, pues ya se nos hicieron las 1 de la mañana. Y entonces, pues nos vamos a ir directo al contenido. Ajá. Voy a tratar también, ya saben, la materia empieza tarde, entonces voy a tratar que generalmente pues nos vayamos tal vez un poco más temprano, 10, 15 minutos antes de las 11. Aquí está. Ahí ustedes ya, sí, ¿quién me levantó la mano? Alguien me levantó la mano. Fui yo, profe, accidentalmente, una disculpa. Sin cuidado. Este, si creen que voy muy rápido, si creen que no me están entendiendo, si creen que algo, sin cuidado, ustedes interrúmpanme, ¿sí? No pasa nada. Nada más ahí ya. Ok, ahí ya lo están compartiendo. Muy bien. Vamos a empezar. La asignatura de inteligencia emocional se compone de 5 unidades, ¿sí? Las vamos a ir abordando una por semana y pues el día de hoy pues vamos a empezar con la de la naturaleza de la inteligencia emocional. La palabra naturaleza a mí siempre me ha parecido como muy, eh, pues no sé si llamarle difícil, no sé si llamarle como compleja, problemática, tal vez sería una palabra más adecuada, porque la palabra naturaleza implica que las cosas son así porque así son desde que se formaron. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la naturaleza de un gato, como el gato que anda por aquí, pues nos referimos a tal vez que su naturaleza es brincar, rascar, cazar, como a cosas que vienen por defecto o predeterminadas en los seres, ¿no? En los fenómenos, en las cosas. Entonces, pues cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la inteligencia emocional, pues precisamente nos estamos refiriendo a cuáles son esos fundamentos o esos supuestos de la inteligencia emocional. ¿Cuál es eso en lo que la inteligencia emocional se basa?
¿Cuál es el objetivo de nuestra unidad? Pues identificar la diferencia entre coeficiente intelectual e inteligencia emocional, así como las áreas cerebrales, que ahí no me voy a meter mucho porque no soy neuropsicólogo, involucradas en el procesamiento emocional. Eh, algo les iba a preguntar, ¿verdad acá? No. Ah, ¿ya llevaron psicometría? No, todavía no. ¿Llevaron la materia de psicometría? Bueno, No, No, todavía esto no. no, profe. Híjole, bueno, este, justo la última asignatura que vi fue psicometría. Psicometría, pues básicamente lo que nos explica la psicometría es qué es esto, el coeficiente intelectual. ¿Sabemos qué es el coeficiente intelectual? ¿Alguna vez lo han escuchado? Se conoce como el CI, el IQ por sus siglas en inglés. ¿Han escuchado alguna vez del coeficiente intelectual? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Sí, profe. es Sí. ¿Qué es? una forma de medir la inteligencia. Claro, ¿no? Sí. Por supuesto. Claro, una forma de medir la inteligencia. Sería como el valor con el que nosotros medimos la inteligencia, ¿no? Ese valor que nosotros decimos, esta persona es más inteligente que esta otra. Generalmente cuando nosotros hablamos de inteligencia, ¿qué pasa, gordo? Hablamos de una curva, ¿sí? Y generalmente la inteligencia la medimos así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estás haciendo? Primero lo tumbaste. Ay, disculpe, tengo 6 gatos, entonces es un despapaya aquí en la casa. Entonces, una disculpa. Generalmente cuando nosotros hablamos de inteligencia o medimos la inteligencia, o al menos aquí en México, por ejemplo, hablamos de que siempre el promedio de inteligencia es de 100 puntos de coeficiente intelectual, es decir, 100 puntos de CI. Acá tendríamos nosotros el 90 y acá tendríamos nosotros el 110. De aquí para acá estaríamos hablando de personas dotadas, de genios, de personas sobresalientes. De aquí para acá, pues estaríamos hablando de personas que tienen alguna discapacidad intelectual, ¿sí? O no necesariamente, o sea, digo, por ejemplo, creo que a partir de 70 puntos hacia abajo es de donde podemos hablar de una discapacidad intelectual. De 90 a 71 estamos hablando de personas, pues que tal vez no tienen como habilidades. ¿Sí, Alejandra? Hola, buenas noches. Sí, definitivamente. Yo tengo un niño que tiene condición y le hicieron el examen de coeficiente y tiene arriba de Ajá. 110. Mi niño, Órale. sí, es un niño súper, súper inteligente. Fíjese, es raro porque es súper inteligente en el área de la numeración. Todo lo que es matemático, o sea, para mí es un genio, tiene 6 años. Pero todo lo que Ok. es lectura, todo lo que es así de cosas que tienes que, concentración en lectura, o sea, literal, no se le da, pero todo lo que es numérico es así como que para mí, como su mamá, es un genio. Sí, mi niño tiene 6 años y él tiene Órale, increíble. Ajá. TDAH, mi hijo. Entonces, sí, entonces yo lo trabajo mucho, lo trabajo mucho. Tiene sus maestros, tiene su psicólogo, tiene su maestro emocional, o sea, tengo todo el equipo con el niño, pero sí, o sea, tengo su examen donde está arriba de 100, parece que sacó 122 el IQ. Sí, pero le digo, aquí lo que él se enfoca mucho es lo numérico. ¿A qué se debe, mister? Bueno, eh, justo sería como importante que nos platicaras cómo fue el examen, porque de ahí voy a partir. ¿Cómo fue el examen que le Bueno, aplicaron a él? le hicieron un examen, bueno, ya tengo ya 4 años, la verdad que le va a tocar ahora el nuevo examen en agosto y se lo voy a Ajá. compartir, créame, pero le hicieron algo, le pusieron muchos aparatos en el cerebro. Uno de esos fue el examen, la verdad no recuerdo el nombre, discúlpeme. Y luego le hicieron muchos exámenes en computadora donde él hacía trabajos, no sé, medían el tiempo, le hacían, o sea, muchos, muchos exámenes, que tengo todo archivado, ¿verdad? Pero que no recuerdo ahorita los nombres y todo, pero sí tengo esa, ahorita que usted está diciendo lo del coeficiente,
se me viene a la mente mi niño. Pero créame que ahora en agosto que le haga su próximo examen con el neurólogo, porque su cita con el neurólogo es cada mes, le voy a indicar qué es lo que le toca en este mes para así más o menos yo darme una idea de lo que usted que está explicando y yo compartirle yo su resultado de mi niño. Pero sí, o sea, créame que es un niño muy inteligente, mi hijo. Le digo, en esa área. Sí, he tratado de trabajar en la otra área, le digo que es lectura y español y todo eso, y como que no, como que, y digo, ¿por qué en esa área sí eres súper inteligente y por qué en esta otra área no se te da? O sea, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, no entiendo. Sí, no entiendo. Hay Bueno, muchas cosas en estas ajá, situaciones que no las termino de comprender aún, pero que estoy en el proceso, créame. bueno. Qué bueno que nos compartes esto porque precisamente ahorita mencionaste como dos puntos importantes. El primero, hablaste como de la parte de lectoescritura y por el Así otro es, hablaste de la parte físico-matemática, zoológica, numérica, que sería. así es. Eso vamos a ver ahorita que son dos partes como de las múltiples inteligencias. Ok, Ocurre aquí como una cuestión. ya. Generalmente los exámenes que se aplican para inteligencia, por ejemplo, a mi hermana cuando le aplicaron uno, mi hermana tiene 125 SI, pero cuando a ella le aplican esta parte, a ella lo que tenía como más desarrollado era la parte de lectoescritura. No. ¿Qué es lo que miden este tipo de pruebas? Como las escalas de Wechsler, así se llaman. Las escalas de Wechsler son el Sí. WISC, el WIPSI y el WISE. El Ajá. WISE es para adultos, el WIPSI es para niños y el WISC es para adolescentes. Sí, me está haciendo recordar. Sí, sí, cierto. Sí me comentó la Sí, psicóloga. Sí, también eso me lo comentaron. Sí, sí. ok. ¿Qué es lo que miden las escalas de Wechsler? Habilidades escolares. Ujú. Sí. Miden habilidades escolares. Entonces, quien haya estado como entrenado en escuelas, ¿por qué generalmente las personas que estudian posgrados o que van a la universidad suelen salir con coeficientes intelectuales más altos? ¿Quiere decir que son más inteligentes? No necesariamente. Quiere Ujú. decir que poseen habilidades escolares más desarrolladas. Ya. Eso es lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando nos hacen recordar números, que es una de las pruebas. Por ejemplo, la más típica para la cuestión numérica Ajá. suele ser como nos dan una serie de números, no sé si te Ujú. acuerdes, Sí. y luego nos piden que la repitamos o que la repitamos al revés o que vayamos dando como números salteados o cosas así. Sí. Incluso pueden llegar a combinar letras con números. Por ejemplo, nos dicen 2 A, este, 4C, 10B. Entonces nosotros tenemos que empezar a recordar esa secuencia y luego Sí. se nos pide que nosotros la repitamos, ¿no? Así es. La Sí. retención también se entrena en la escuela. Entonces, la retención de información en la memoria a corto plazo se entrena en la Ujú. escuela. Entonces, muchas veces una de las críticas principales que se les hacen principalmente a estas pruebas, pues es justo que midan habilidades escolares, ¿no? Y Ok. eso es algo que vamos a ver, porque cuando nosotros tenemos aquí la parte de la inteligencia, Ujú. que ahorita pues vamos a seguir hablando de qué es la inteligencia, pero se nos dice que la inteligencia es un concepto como muy problemático en el sentido de que no sabemos precisamente qué es. Cuando nosotros analizamos la inteligencia, pues muchas veces medimos memoria, Ujú. medimos percepción, medimos capacidad de retención, medimos lectura, medimos como habilidades matemáticas básicas, medimos como alguna serie de este tipo de cuestiones. Entonces, esa suma de estas partes hacen la inteligencia, no necesariamente. Si la inteligencia nace o las pruebas de inteligencia nacen en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que se quería saber? Como qué soldados eran más capaces de realizar cierto tipo de actividades que otros, ¿sí? Ya. Es decir,
yo no iba a poner a soldados que no sabían leer ni escribir a hacer tareas que implicaban leer y escribir. Entonces, a los soldados que tenían habilidades escolares más desarrolladas eran a quienes iba a poner yo, no sé, a mandar cartas, a descifrar códigos, a cómo hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se traduce esto cuando las pruebas de inteligencia son llevadas al pópulo o a las personas del común, a la gente como ustedes o como yo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto se traduce en un decir, tú eres listo, yo soy tonto. Sí, o aquel es inteligente, este no. Entonces, eso justamente se hace en esta como división de pues vaya, como de empezar a entender que pues la inteligencia no necesariamente refleja las habilidades de cada persona. Vamos a ver ahorita que veamos la parte de las inteligencias múltiples, que más que hablar de múltiples inteligencias, hablamos de múltiples habilidades, ¿sí? Por ejemplo, yo no soy igual de bueno en matemáticas, por algo estudié psicología, que con los libros. ¿No? Ya, Me sí. gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Entonces, leer y escribir son habilidades que yo tengo muy desarrolladas. Pero si ustedes me ponen a hacer divisiones, yo no voy a poder hacerlas, ya ni siquiera me acuerdo cómo se divide. Entonces, Entonces, si ustedes me dan una guitarra, pues no voy a saber tocar la guitarra porque en mi vida he agarrado un instrumento musical. Entonces, vamos a ver que más que como capacidades de inteligencia o capacidad mental, cognitiva, como ustedes la quieran llamar, pues vamos a hablar más del desarrollo de habilidades. Y eso es justo lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica que nosotros desarrollemos una capacidad de controlar nuestras reacciones frente a estímulos. ya. Sí, Mari. Ay, discúlpame, fue sin querer. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, pues vamos a ver como esta parte, ¿no? Ya. Cuando ustedes háganlo en algún momento de su vida, igual que van a leer a Goldman, háganse una prueba de inteligencia. Conozcan las pruebas de inteligencia. Obviamente sepan ustedes que la prueba de inteligencia no refleja necesariamente sus capacidades. Tal vez en la prueba de inteligencia no vienen habilidades musicales, ¿no? Entonces, tal vez ustedes son virtuosas o virtuosos de algún instrumento, pero pues en una escala de Wechsler no te traen un violín o no traen un arpa o no traen una batería para que ustedes lo toquen, ¿no? Entonces, ¿quién me habla? Tania. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, si a estos momentos, digo, ya sabemos que existen muchos tipos de inteligencia, porque una Ajá. prueba de inteligencia no mide todos los tipos. Yo creo que es imposible, ¿no? O sea, sería como muy complicado. Tal vez, por ejemplo, en el caso del hijo de Alejandra, que tiene el apoyo de su madre y que tiene como todo este grupo de personas o este grupo de profesionales que se encargan como de averiguar en qué es bueno este muchacho como para no perder vaya, algo que pasa mucho con el coeficiente intelectual de los niños es que muchas veces cuando son infantes tienen un coeficiente muy elevado, pero conforme van avanzando hacia la adultez, este coeficiente baja. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que se pierde la estimulación, no hay un seguimiento, etcétera. Pero el caso de él, pues es un caso afortunado, ¿no? Tiene como un grupo de personas que están como buscando en qué es bueno, qué puede desarrollar, qué puede como hacer, cuáles son sus talentos, cuáles son estas habilidades que él tiene como más capaces, ¿no? Pero pues sería muy difícil, precisamente que, no sé, lleváramos instrumentos, partituras, que lleváramos, o no sé, ahorita que veamos los diferentes tipos de inteligencia, pues vamos a ver que es muy complicado como abarcarlos todos por todo lo que implican, ¿no? Ajá, sí, Alejandra. Entonces, pues justamente es como muy complicado tener un instrumento que mida todo, ¿sí? Por ejemplo, hay una pruebita que se llama Raven, que no sé si ustedes la conozcan. Mm, que consiste en que ustedes identifiquen patrones, ¿sí? Este,
¿qué es lo que hace esta prueba? Que déjenme ver si les puedo copiar aquí una imagen en el chat, porque como les digo que me está fallando la aplicación, estoy batallando bastante. Sí, sí puede. Ahí está. En el chat les puse una imagen del Raven. Ajá. Esa es una prueba psicométrica. ¿Qué mide Raven? La inteligencia. Sí. Pero, ¿cómo lo hace? Pues a través de un razonamiento de los patrones. ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta prueba? Pues precisamente nosotros tenemos 6 opciones, tenemos un patrón arriba, tenemos 6 opciones abajo y tenemos que ver cuál es la opción que más queda para continuar con el patrón. Si alguien está compartiendo pantalla, alguien me sacó de compartir pantalla. No sé qué pasó. Pero bueno, sirve que les enseño el Raven. Aquí está. Profe, Mírenlo. Aquí está. Este es el Raven. Ajá. Estos son, ¿dónde está la imagen? Aquí está. Son matrices, sí, se le dice también como test de matrices progresivas de Raven, y pues básicamente lo que ustedes tienen que decidir es cuál patrón es el que sigue. ¿Cómo hacemos esto o cómo se consigue esto? Pues, o qué es lo que esta prueba mide, pues mide como una parte como muy visoespacial, así como una cuestión muy visoespacial. También sirve para medir inteligencia, pero por ejemplo, no mide habilidades matemáticas. Sí, no mide habilidades, o sea, nada que tiene que ver con habilidades numéricas, no mide nada que tiene que ver con, por ejemplo, memorización, no mide como nada de esto, pero sigue siendo una prueba muy compleja, sigue siendo una prueba muy utilizada. Incluso si ustedes en algún momento van como a pedir trabajo a algún lugar, puede que incluso se les aplique. Entonces sí es como una prueba muy utilizada, pero que en este caso pues hay ciertas cosas que no contemplan. Eh, pero bueno, Adriana, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, bueno, de hecho, lo que son los exámenes, por así decirlo, que son en sí las pruebas psicométricas o de pruebas de inteligencia, pues sí varían mucho, va dependiendo mucho del enfoque que quieras saber. En la materia de evaluación psicológica era algo que nos explicaban que era muy importante diagnosticar bien, en este caso, qué es lo que querías investigar o aquí iba enfocado lo que es la inteligencia, porque como tal la inteligencia tiene un parámetro muy alto, muy grande o muy amplio, entonces no está delimitado como tal. Claro, ese es el detalle, ¿no? Nos acabas de dar como pues un resumen, ¿no? Como con toda esta parte. La inteligencia es demasiado amplia para que nosotros la abarquemos y la analicemos desde un solo foco, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos y los videojuegos son como mucho de imágenes de patrones. Tal vez al yo estar como todo el tiempo viendo patrones, me sean mucho más sencillas este tipo de pruebas. Pero si ustedes me ponen pruebas de memoria o pruebas matemáticas, pues muy probablemente me vaya muy mal, ¿sí? Entonces, obviamente depende mucho de la prueba que estemos nosotros haciendo. ¿Sí, Natalie? bueno, yo a mi mejor amiga también estudia psicología, Ajá. entonces de que digamos que yo soy el conejillo de Indias de sus pruebas o de que, es que necesito de que a la última hora, así como, por ejemplo, de que ahorita me podría mandar mensaje de que, oye, ¿me puedes ayudar haciendo este cuestionario? Eso son tales preguntas. Y en una sí me tocó de que me mandó todo un PDF. Y dije, no, pues a lo mejor no vi cuántas hojas eran. Dije, no, pues nada más son como 3. No eran demasiadas y eran así por lo mismo con patrones. Y yo de, ay, no. Yo le dije, pues no soy buena. Y me dijo, no, pues es a lo que tú creas. Y yo de, pásame respuestas. Dije, no. Pero sí, de que sí me tocó hacer ese tipo de pruebas por lo mismo, de que a mí me dice, tú eres la prueba. Dijo, ya si sales mal, pues ya, dijo, ya te echo la culpa que fuiste tú. Pero sí.
Pues sí, a veces hasta dicen que la psicología es la ciencia que estudia a los estudiantes de psicología, ¿no? Porque luego hacemos mucho ese tipo de cosas. Pero sí, por eso les digo, conozcan las pruebas, aplíquensela entre ustedes, aplíquensela a ustedes mismas, a ustedes mismos, A mí me busquen, las vayan con un aplican. psicólogo. Entonces, pues sí, o sea, conozcan las pruebas, sí, es importante que las conozcan. Pero bueno, pues ya que sale el nombre de Daniel Goldman, eh, eh, lo vamos a ver a lo largo del curso, no es la última vez que hablamos de Goldman, pero pues básicamente lo que nos interesa de él es que habla del concepto de inteligencia emocional. ¿Por qué hacer la distinción entre inteligencia e inteligencia emocional? Como les digo, el concepto histórico de inteligencia emocional pues ha cambiado, sí, sobre todo porque ha tratado como de separarse del concepto de inteligencia precisamente. Entonces, de lo que trata de hacer es como dejar de lado la cuestión de la inteligencia y por precisamente como esta dificultad que tiene para medirse y no solamente esto, algo que yo les cuento mucho de las pruebas psicométricas o de cuando nacen las pruebas psicométricas, tiene que ver con cómo en Estados Unidos se empiezan a aplicar para hacer parecer que las personas blancas eran más inteligentes que las personas migrantes. ¿Cuál fue el principal truco que utilizan los psicólogos norteamericanos para esto? Aplican las pruebas en inglés. Entonces, si se le aplican a personas cuando el idioma inglés es su idioma como nativo, pues obviamente les va a ir mucho mejor que a las personas migrantes que no hablan el inglés. Entonces ellos lo que dicen es, pues fíjense, los migrantes o los latinos, las personas negras, las mujeres asiáticas, los hombres asiáticos no son tan inteligentes como las personas blancas. Entonces empiezan como a hacer este tipo de distinciones. Incluso se llegan a hacer correlaciones como decir que las mujeres con caderas anchas eran menos inteligentes que las mujeres con caderas estrechas. ¿De dónde sale esta conclusión? Pues de que las mujeres blancas en Estados Unidos suelen tener las caderas más angostas que las mujeres latinas. Entonces son maneras en las que la inteligencia o el concepto de inteligencia se ha manoseado mucho, ¿sí? Entonces de ahí viene que Goldman quiera como separarse de ese concepto de inteligencia, cosa que yo le reconozco mucho. ¿Qué es la inteligencia? Pues básicamente la inteligencia es la capacidad de entender, resolver problemas, superar obstáculos y que se nos van presentando en el ambiente. ¿Cuál sería el punto clave de la inteligencia desde esta perspectiva? Que la inteligencia es nuestra capacidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente. Sí, si mi medio ambiente es la escuela, pues me voy a adaptar a eso. Si mi medio ambiente es el trabajo en el campo, pues me tengo que adaptar a eso. Esa sería como una de las características de la inteligencia. ¿Qué más es? Pues una capacidad para resolver problemas. Ay, qué fea raya me quedó eso. Una capacidad para resolver problemas, para elaborar productos, que se consideren valiosos en la cultura, ¿sí? Si mi cultura considera que estos productos que yo estoy haciendo o estos problemas que yo estoy solucionando no son valiosos, pues ya valió. O sea, no soy realmente una persona inteligente. Yo les puedo decir que la solución al tráfico aquí de la ciudad de Saltillo es que yo le regale un helicóptero a cada persona, pues tal vez no sea una solución como tan inteligente, no como me gustaría a mí creerlo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de capacidades cognitivas como la memoria, pues implican la función de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, pensar de manera simbólica, comprender ideas complejas, en una diversidad de temas. Es decir, puedo yo incluso aprender de la experiencia de otras personas. Por ahí hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, es un dicho muy famoso, y yo a veces creo que es muy verdadero, pero pues
también nosotros podemos llegar a aprender de este tipo de situaciones. Por algo tenemos el aprendizaje vicario. Sí, el aprendizaje vicario significa, o lo que quiere decir es que nosotros somos capaces de aprender a través de ver a otras personas. Sí, tal vez yo no soy mecánico, pero pues puedo ver un video en YouTube que me ayude más o menos a resolver el problema que tiene mi carro, ¿no? A cambiarle una llanta, a cambiarle el aceite, a hacer como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no tomé yo un curso experiencial por mi propia cuenta, sino que lo hice a través de alguien más. Ya me dijeron que no llevaron psicometría, entonces pues esta pregunta queda afuera. ¿Cómo medimos la inteligencia? Ya lo platicamos un poquito. ¿Qué relación guardan la inteligencia y la psicología? Pues toda. O sea, la inteligencia nace de la psicología. La psicología se interesa precisamente por qué nos hace diferentes. Hay una rama de la psicología que se llama psicología diferencial y como su nombre dice, busca diferencias entre las personas, como la inteligencia, como la memoria, como la atención. Por ejemplo, una persona que esté diagnosticada con trastorno de déficit de atención puede que le cueste mucho más retener la atención que a otra persona que no tenga este diagnóstico, ¿no? Incluso una persona que utiliza como muchas redes sociales, dígase Instagram o TikTok, puede que incluso tenga menor capacidad de retención que alguien que no utilice estas redes sociales y que tal vez sí utiliza redes sociales, pero no estas en específico, ¿no? Por ahí hay varias investigaciones que ustedes puedan revisar. Uno de los problemas, que tiene la inteligencia como concepto, pues ha sido cómo se mide, ya dijimos. Si las escalas de Wechsler miden habilidades escolares, el Raven mide como una cuestión visual, pues realmente no tenemos como algo que nos permita medir realmente la inteligencia. Y esto obviamente pues va a formar dificultades para comprender qué es este concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre algunas veces? Pues que precisamente la inteligencia o el coeficiente intelectual se promedia según las habilidades que se midieron en la prueba, y si yo salí bajo en una y alto en otra, pues ahí se llega como un punto medio entre las dos. Entonces, pues esto tampoco me dice nada realmente, porque puede que yo sea inteligente para una cosa o que tenga esas habilidades más desarrolladas, pero pues esto no hace sino complicar más esta parte de entender el concepto, porque otra vez no sabemos qué es realmente la inteligencia y qué es lo que realmente está midiendo la prueba que estoy contestando, ¿no? Y generalmente la inteligencia incluye, pero ojo, no está limitada al razonamiento verbal, al razonamiento matemático, a la velocidad de procesamiento y a la memoria. Hay un cuento muy bonito creo que es de Borges, que se llama Funes el Memorioso, que es de un señor que nunca se le olvida nada. Entonces, si tienen por ahí oportunidad de leerlo, pues échenle una leidita. Literalmente, o sea, el señor recordaba todo lo de su vida y eso no necesariamente lo hacía feliz. Es un cuento de Borges a final de cuentas, entonces pues la gente no, no es feliz. Creo que es de Borges. No quiero quedar mal, déjenme ver si sí es de Borges. Sí, sí es de Borges. Entonces, pues la memoria tiene que ver, ¿no? Precisamente con esta parte de la inteligencia. El coeficiente intelectual, cuando hablamos de inteligencia, pues es insuficiente. ¿Por qué? Pues porque es limitado, ¿no? No sabemos qué es, no sabemos cómo medirlo, entonces pues hay que recurrir a otro tipo de cosas. ¿A qué tipo de cosas? Pues más que hablar de inteligencia, tendríamos que estar hablando de habilidades. Sí, esto lo dice Goldman y lo dice otro señor que trabajaba con Goldman, cuyo nombre no me acuerdo. Pero precisamente dicen, pues es que no podemos hablar de inteligencia, ¿sí? Sino que tenemos que hablar del desarrollo de habilidades, de cómo somos capaces de desarrollar cierto tipo de habilidades más que otras. Y esto ellos lo empiezan a organizar más o menos de esta manera. ¿Por qué? Pues porque hay quien le pone más, hay quien les quita. Por ejemplo, yo no conocía esta, pero viene en la lectura. Me llamó mucho la atención, pero en la lectura no vienen estas dos.
que también considero importantes. Esta, ¿cuál otra? Esta, podríamos incluso incluirlas dentro de estas dos. La emocional, particularmente dentro de la intrapersonal. ¿Sí, Mari? ¿Te escucho? Esta vez sí es verdad. Sí, siempre he pensado eso, profe, o sea, de que, digo, es más una opinión personal, ¿verdad? Por ejemplo, las personas con déficit de atención, yo siento que tienen otro tipo de inteligencia, o sea, por ejemplo, digo, no quiero generalizar, pero cuando tienen TDA suelen ser más felices, suelen ser más de que bromistas, más así como que me vale, ¿no? Y pues se me hace muy padre todo esto que está diciendo. Y es pues el comentario que quería agregar. Muy bien, gracias por tu participación. Tampoco se casen con esto, porque, porque ya hay algunos estudios que tratan, o no sé si ya refutaron, como esta parte de las inteligencias múltiples. Entonces, agárrenlo con pinzas, ¿sí? Trátenlo ustedes con pinzas. Les digo, por ejemplo, el conductismo no reconoce este tipo de cosas. No reconoce la inteligencia emocional, no reconoce ni siquiera la inteligencia. Entonces, tomen ustedes como con mucho cuidado estos conceptos. Obviamente son conceptos muy taquilleros, ¿sí? Muy, muy, muy taquilleros. Por eso a Goldman, todos sus libros se le vendieron principalmente en la industria. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle a alguien, es que no eres interpersonalmente inteligente. Es tu problema, tú eres el problema, resuélvelo. Ajá. Entonces, por eso es mucho más sencillo, para una empresa, para la autoayuda, como comprarse este tipo de cosas. Entonces, por eso les digo, agárrenlo con mucho cuidado, trátenlo todo, no lo tomen como si fuera la última de las verdades, ¿sí? Pero, ¿cómo lo podemos ver? Pues podemos empezar con la parte lingüística o verbal, que sería como esta parte de lectoescritura, esta parte lógica para hablar. Tenemos la parte lógico-matemática que tiene que ver con el desarrollo de habilidades numéricas, pero también tiene que ver con el seguimiento de ideas, ¿sí? Generalmente las personas que tienen un pensamiento lógico-matemático desarrollado tienden como a ver incluso cuestiones discursivas, es decir, la manera en la que las personas hablan de manera muy lógica. Entonces se dan cuenta cuando alguien está echando mentiras o cuando alguien está cayendo en contradicciones. Sí. Tenemos también como la parte corporal, pues no sé, piensen ustedes en un atleta, en una gimnasta, en un boxeador, una cosa así, ¿no? En una, neurocirujana, tal vez, como alguien que es como capaz de desarrollar habilidades corporales como muy específicas. Tenemos la parte espacial, la parte visual, no sé, piensen ustedes en cómo nos podemos estacionar, en cómo podemos identificar errores en un patrón, en cómo podemos darnos cuenta que hay algo que no cuadra tal vez en nuestro entorno, etcétera, ¿no? Tenemos la parte musical que se explica sola y la parte sexual. A mí les juro que antes de preparar la presentación no la conocía. Lo que dice la lectura, bueno, la lectura no la desarrolla, pero lo que dice por ahí algunos apuntes que revisé de personas que se hablaban un poquito de esta parte, tiene que ver con cómo nos relacionamos en el plano sexual, obviamente, pero mucho con el cómo nos cuidamos, cómo nos vinculamos, cómo hacemos esta cuestión pues sí, vaya, de un desarrollo psicosexual. Sí, de cómo acompaño mi madurez, como con un desarrollo, o cómo acompaño mi desarrollo sexual a partir de una postura como llamémosle madura, ¿no? O inteligente. Entonces, como pues nada más cómo me cuido, qué tipo de decisiones tomo sobre mi propia sexualidad. Obviamente, por ejemplo, tener diferentes parejas sexuales, lo cual no es malo, pero no cuidarte con diversas parejas sexuales, pues ahí sí es como una conducta de riesgo que tal vez no sea muy inteligente, ¿sí? Entonces, pues, tal vez ahí habla un poquito de esto. La parte naturalista, ¿qué tiene que ver? Ah,
esta la podríamos incluir en la parte interpersonal, es decir, cómo me desarrollo con otras personas. La parte naturalista tiene que ver también con cómo, gordito, déjame dar clase, gordito, ¿por qué no? La parte naturalista tiene que ver con el medio ambiente, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo solucionamos cuestiones del medio ambiente, cómo no sé, piensen ustedes en lo que acaba de ocurrir en Monterrey, donde una empresa suelta químicos al río. Pues eso no fue inteligente. ¿Por qué? Pues porque es agua de ese río, o tal vez sea el río, porque algo de lo que ellos decían es que el río estaba seco. El lecho del río está seco, pero el manto acuífero o la parte como, pues sí, el subsuelo, donde hay agua en el subsuelo, este, pues se filtran este tipo de químicos, lo cual pues puede obviamente traer consecuencias para las personas que consumen esa agua, ¿no? Entonces, pues de eso trata precisamente esta inteligencia, como de tratar de solucionar problemas que tienen que ver con el medio ambiente. La parte emocional, pues esa la vamos a ver ahorita, no hay por qué detenernos aquí. Y luego la cuestión interpersonal, que tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, y la parte intrapersonal, que tiene que ver con cómo me relaciono conmigo mismo. La parte emocional se relaciona también con la cuestión intrapersonal. Si yo todo el tiempo, por ejemplo, me estoy diciendo cosas como eres un inútil, por eso nadie te quiere, es que nunca te salen las cosas, no sirves para nada, pues tal vez no estoy siendo intrapersonalmente inteligente, ¿sí? Gardner es el otro fulano que no me podría acordar, como Goldman, desarrollan el concepto de inteligencia emocional. ¿Para qué? Pues para ver precisamente cómo se regulan las emociones, ¿sí? Y la conciencia propia de estas emociones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Soy consciente o no de lo que estoy sintiendo? ¿Sí? Luego algunos trastornos mentales o algunas personas o algunas personas que tienen algunos trastornos mentales o cierto tipo de rasgos no saben identificar qué es lo que sienten. Sí, luego creen que están tristes, pero en realidad están enojados o están indignados, o hay personas que creen que están alegres o que están felices cuando en realidad solo están como en estados como plenos, no, o simplemente como que no están viviendo como diferentes cambios emocionales y eso ellos lo identifican como que están felices. Hay personas que creen que están como enojados cuando en realidad están tristes. O sea, realmente de esto también nos habla como la teoría de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Alguien, por favor, quien guste que me haga el favor de leer este primer punto, porfis. Yo, profe. Quien guste. Yo, Adelante. inteligencia emocional. Habilidad para controlar y expresar las emociones y sentimientos de forma adecuada según el momento en el que nos encontramos. Esto nos permite adaptarnos al medio ambiente en función de las emociones y sentimientos de los demás y que se transfiere en los terrenos personales, profesional y social. Muchas gracias. ¿Alguien más? Laura, por favor, creo que tú también querías leer. Otra definición consiste en el manejo adecuado y efectivo de las emociones y sentimientos que tienen como objetivo principal mantener un trabajo pacífico para relacionarse con los demás y una meta en común como habilidad social y aprendizaje. Muchas gracias. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional? Pues básicamente es cómo gestiono mis emociones. Sí, y esto es precisamente lo que más se le critica a la teoría de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros gestionamos las emociones está condicionada
por nuestra historia, para empezar, cómo me enseñaron mis padres a manejar mis emociones, cómo aprendí a manejar mis emociones en la escuela, cómo aprendí a manejar mis emociones en la vida, ¿no? Este, y no es como que yo pueda actuar directamente sobre lo que estoy sintiendo, ¿sí? Puedo actuar sobre el cómo me comporto a partir de lo que estoy sintiendo, pero eso que siento probablemente no desaparezca. Entonces, si es o no desaparezca pronto, o sea más difícil como bajar su intensidad, o vaya, pero esto ya lo vamos a ir viendo con más detenimiento más adelante. ¿Qué es lo que nos dice aquí Goldman? Pues que nos permite adaptarnos al medio ambiente. ¿Por qué es inteligente? Porque es la capacidad de adaptarnos al medio ambiente desde un plano emocional, ¿sí? Si yo en mi trabajo todo el tiempo estoy enojado, pues tal vez ese trabajo no es para mí o yo no soy para ese trabajo, ¿sí? No estoy siendo inteligente a la hora de cómo tomar acciones sobre en mi vida laboral, tal vez, ¿sí? Si alguien en la calle, no sé, se me atraviesa y yo voy manejando y mi reacción inmediata es aventarle el carro, pues tal vez no estoy siendo como inteligente emocionalmente en ese aspecto, ¿no? Porque no voy a matar a alguien nada más porque se me atravesó cuando iba manejando. Entonces, dice aquí que el manejo adecuado y efectivo. ¿Qué es lo que va a definir que es adecuado y efectivo? Pues el contexto, ¿sí? Tal vez el enojo, no sé, con mis hijos, no sea adecuado ni efectivo, pero si soy boxeador, pues tal vez ahí el enojo sí sea adecuado y sea efectivo, ¿sí? Entonces hay que aprender cómo a gestionar. Por eso les digo que es esta parte como importante de gestionar las emociones. Goldman nos dice como 4 puntos clave para entender precisamente las emociones. El primero que nos dice es la autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento yo ahorita? ¿Sí? No sé, pensemos por ejemplo en Teresa del Ángel, que está aquí conectada. ¿Cómo te sientes ahorita, Teresa, de estar aquí en esta clase un jueves a las 9:57 de la noche? Teresa no nos quiere compartir. Elijamos a alguien más. ¿Quién estará bien? Sí, A Claudia, Claudia Ortega. ¿Cómo te sientes, Claudia, de estar en clase un jueves a las 10 de la noche? Buenas noches. Me siento un poco estresada, un poco cansada de todo el día y feliz de estar aquí y empezar una nueva materia. Ok, muchas gracias, Claudia. Claudia es autoconsciente de qué es lo que siente. Sí, dice, pues estoy feliz porque estoy iniciando una nueva asignatura, pero obviamente son las 10 de la noche, es jueves, mañana trabajo, o mañana me tengo que levantar temprano para llevar a los hijos a la escuela, o mañana tengo que hacer tareas, o mañana tengo cosas que hacer, hoy estuve de pie todo el día, o no sé, como esta parte de cómo me siento en este preciso momento, ¿sí? Claudia posee autocontrol. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tal vez esté estresada por todas las situaciones que vivió en el día, pues no se sale de la clase, no me interrumpe para decirme que estoy diciendo puras tonterías, no, no sé, tal vez no se desquita con personas con las que vive, o como que aprende a mesurar, o nosotros aprendemos a mesurar qué es eso que sentimos. El autocontrol básicamente es cómo vamos a actuar. ¿Sí? Ya sé qué es lo que siento. Estoy enojado, estoy feliz, estoy triste. ¿Cómo voy a actuar a partir de eso? ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo. No me pasó a mí. Yo trabajo aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Doy clases en psicología. Generalmente doy clases de psicología cultural o de filosofía para la psicología. No me pasó a mí, pero le pasó a un compañero docente.
Este compañero docente les encarga una tarea a los alumnos y los alumnos van y lo reportan. ¿Cuál fue el enojo de los alumnos? Que no querían hacer la tarea que les estaba dando. ¿Cuál era esta tarea? Que hicieran entrevistas. ¿Por qué no querían hacerlas? No lo sé, pero no querían hacer esa tarea. Él les había pedido una entrevista, algo así, y ellos no querían hacer esa tarea. Tuvieron autoconciencia, claro, sabían cómo se sentían, estaban enojados por lo que estaba pasando. ¿Tuvieron autocontrol? No. Tomaron la decisión de que ahorita vamos, lo reportamos. Obviamente este muchacho le fue muy mal en su evaluación docente. Sí, le fue sumamente mal. Pero ¿fue su culpa? Pues no, él les encargó una tarea que encima era una materia donde ellos tenían que practicar y no querían practicar. Entonces simplemente se quejan de él, no se autocontrola. ¿Sí? El tercer punto, pues, es la conciencia social y la empatía. ¿Tuvieron conciencia social y empatía? Tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sí tuvieron autoconciencia de saber que estaban enojados, no se controlaron y por la otra parte no sabían o no se acordaron que estaban en una clase, en una facultad, donde tenían que hacer eso. Si ustedes deciden o ya decidieron porque ya están aquí, estudiar psicología y no están dispuestos a hablar con personas, cámbiense de carrera. Psicología es hablar con personas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, sea en recursos humanos, sea en psicología clínica, sea en psicología social, sea en la que ustedes quieran, tienen que hablar con otras personas. Entonces, estos muchachos, estas muchachas, pues no estuvieron conscientes de cuál era como esta situación. No fueron empáticas ni empáticos al entender que su profesor, pues simplemente quería abonar a su formación como psicólogos. Entonces se quejan de él. El cuarto punto, pues son las habilidades sociales. ¿Qué habilidades tengo yo para gestionar mis emociones? En este caso, no tuvieron las habilidades suficientes para hablar directamente con el profesor, ¿sí? ¿Qué es cómo debe ser como una escalada en clase? O tenemos un conflicto. Vamos a suponer que ahorita tengo yo un conflicto con Sheila, ¿no? Sheila se enoja, me reclama, yo le reclamo a ella. Lo ideal es que primero lo resolvamos aquí, ¿sí? Nos reunimos en Teams, me manda un mensaje o yo a ella, tratamos de ofrecernos una disculpa, tratamos de llegar a un punto medio, tratamos como de solucionar esta situación. Eso sería como lo ideal. No podemos solucionar esta cuestión. Bueno, lo que sigue es ahora sí que ustedes hablaran con su coordinadora, que hablaran con el decano, que hablaran como con gente más arriba. Incluso yo no pude solucionar esto, pues busco a alguien más arriba con quien pueda solucionarlo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se brincaron todos procesos, no hablaron con el profe, no hablaron con nadie, se fueron directamente con el director. Llegaron 10 personas a la oficina del director, obviamente el director esto no le hizo gracia, le reclamaron unos, otros, la fregada, se fueron con la coordinadora académica, le empezaron a reclamar, se hizo un despapalle y el profesor ni enterado. Terminan como este meeting, le hablan al profe y le dicen, esto ya lo hace el director y lo hace la coordinadora académica, ¿qué pasó? ¿Por qué les encargaste de esto que están tan enojados con esta situación? Entonces, realmente la parte de tener habilidades sociales es como tratar de no escalar las cosas y resolverlas de la manera como más serena o más adecuada posible, ¿sí? Hay una palabra que sería asertividad, ¿no? Dependiendo de la situación que está pasando, pues hay que tratar de ser asertivos al respecto. La inteligencia emocional ayuda a las personas a ser conscientes de sus propias emociones. Sí, sí, Tamara. Hola, profe, buenas noches. Oiga, Buenas viendo las 4 habilidades que nos acaba de mostrar, creo que Ajá. también Goldman nos habla, de hecho, de la motivación y no la veo Claro. aquí. Sí, que es como No. muy importante, ¿no? Bueno, la motivación la podríamos meter desde la autoconciencia o desde el autocontrol,
¿sí? Obviamente, por ejemplo, desde la autoconciencia de no quiero trabajar, por ejemplo, que eso me pasó hoy en la mañana, no quiero trabajar. Y es algo que nos pasa muchas veces cuando nos tenemos que levantar temprano para hacer algo, ¿no? Cuando todos los días tenemos que estar haciendo lo mismo, puede que pase, se nos acaba la motivación, pues precisamente la autoconciencia, no quiero trabajar, pero la parte de mi autocontrol es, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y es ahí donde entra como esta cuestión de la motivación, ¿no? Podríamos como incluirla ahí. Ajá. Gracias. Que si tú consideras que podría ser un punto aparte, pues tal vez sería como algo interesante que pudiéramos desarrollar después, ¿no? Como decir, pues la motivación es algo muy distinto, ¿no? A esto realmente. Por ejemplo, en conductismo la motivación no existe, pero lo que podríamos llamar motivación son aquellas disposiciones medioambientales que nos llevan a realizar algo. Por ejemplo, pues tengo que mantener a mis hijos, ¿no? Esa es mi motivación. ¿Cuál otra? Pues resulta que mi gato está muy gordo, ya no tiene croquetas, pues tengo que comprar croquetas, tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, como eso es como parte de esto, como la cuestión del contexto, lo que nos lleva como a desarrollar ese tipo de conductas. ¿Qué entendemos o qué más podemos hablar de la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional regula las emociones y aquí esto es algo que me chirría mucho, especialmente las emociones negativas, como la ira, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me chirrea mucho que le llamen emociones negativas a las emociones? ¿Podríamos realmente decir que hay emociones negativas? Yo les diría que no. Si se nos acaba de morir a alguien, lo correcto es que estemos tristes. O lo propio sería que estuviéramos tristes. Pero si no estamos tristes, no pasa absolutamente nada. Sí, o sea, realmente no es como no sé, puede que incluso esté enojado, molesto, que reclame, que grite, que haga, ¿no? Como otro tipo de cosas. Si estoy pasando por algo muy difícil en el trabajo, pues obviamente me voy a enojar, obviamente me voy a estresar, voy a estar ansioso, voy a estar de malas, no voy a querer que me hablen. O sea, realmente la connotación de negativo lo que hace pues básicamente es juzgar la manera en la que nosotros reaccionamos ante ciertas cuestiones de nuestra vida. Como dice aquí, ante cuestiones desafiantes. Mantener la calma no siempre va a ser una opción, ¿sí? Y no siempre vamos a poder hacerlo. Si me están asaltando, pues difícilmente voy a mantener la calma. Si se está quemando el edificio, pues muy difícilmente voy a mantener la calma, por más de que el papelito verde pegado en la pared diga que mantenga la calma. O sea, son como cuestiones que realmente no podemos visualizar como negativas porque las emociones son, sí, existen, pero bajo el concepto de, ¿qué te estás comiendo? Bajo el concepto de pues la inteligencia emocional de Goldman sí incluye el concepto de emociones negativas. Por más que a mí no me guste, por más berrinche que haga, pues Goldman lo menciona. Ujú. La inteligencia emocional, dice aquí, se relaciona con la capacidad de comprender y relacionarse con las emociones de los demás. Es decir, no solamente es aprender a lidiar con mis emociones, sino también aprender a lidiar con las de los demás. La inteligencia emocional es crucial para manejar las emociones de manera constructiva y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, ¿sí? Que eso pues ya lo venimos mencionando. ¿Alguien que lea este punto, por favor? ¿Alguien que no haya participado? La Yo, profe. inteligencia, ¿yo? La Adelante. inteligencia Ajá. emocional puede ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas y acorde con sus valores y objetivos personales. Claro, pues volvemos a lo mismo, gracias. Volvemos a lo mismo.
Cuando yo busco como completar algo, cuando yo busco como una meta, un objetivo personal, pues debo también aprender a gestionar no solamente mis recursos, sino también ver a mis emociones como un recurso para poder gestionar ese objetivo, para poder alcanzar ese objetivo. Si yo, no sé, quiero ser futbolista, pero apenas me hacen una falta, yo me enojo y pego y grito, pues no voy a llegar muy lejos porque me la voy a pasar suspendido, ¿sí? Entonces tengo que yo visualizar ese objetivo y ver cómo incluso mis emociones como recurso me pueden ayudar a alcanzar esta situación, ¿sí? ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Pues porque en teoría nos abona el autocontrol, la empatía, las habilidades sociales, la salud mental, que tampoco existe, y el bienestar. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo como la inteligencia o estas habilidades emocionales desarrolladas, pues es mucho más fácil que yo sea una persona empática, que sea como, que tenga estabilidad social de ver a los demás, que incluso yo misma me siento tranquilo, que no esté alterado, que como todo este tipo de cosas, ¿no? Creo que Tania, ¿querías participar tú también? Por favor, lee este punto. Sí, profe. La inteligencia emocional se ha servido de las neurociencias para explicar, fundamentar y profundizar sus postulados. Tal es el caso de la teoría de los 4 cerebros. Los 4 cerebros funcionan de manera orquestada y tienen conexiones entre sí que permiten las coordinaciones de las diversas áreas y el correcto funcionamiento cerebral y físico de la persona. No sé si me pase, profe, a lo mejor no me será el primero. Ya, acábala, por favor. Ok. Cada uno de Ajá. los cerebros presenta una labor importante y es necesaria para la supervivencia del ser humano. Muchas gracias. También, la teoría de los 4 cerebros, agárrenla con pinzas, ¿sí? Con mucho cuidado, con mucha reserva. Todavía no sabemos ni qué hace bien la serotonina y ya creemos que manipulando la serotonina vamos a conseguir como algún cierto tipo de cosas. No va como por ahí, ¿sí? No creen ustedes que porque está, es que el cerebro verde está en el encéfalo, entonces tenemos que darle algo al encéfalo para que no funciona, no es tan sencillo, ¿sí? Por eso muchos psicólogos, y no me estoy hablando de mí o de ustedes, sino que les estoy hablando de raza, de las vacas sagradas de la psicología, rechazan mucho la cuestión de las neurociencias. ¿Por qué? Porque consideran que ceñirnos a una base directa en el cerebro, es decir, como decir, la memoria está en el parietal, o como algo así tan constreñido, puede ser complicado pues sí, a la hora de abordar a las personas como si fuéramos un todo, ¿sí? Vaya, a lo que abogan es por no vernos por partes chiquitas, es decir, no ver como que los cerebros están separados, sino que empezar a ver como el cerebro en un conjunto, ¿sí? Entonces, no es que una parte de mi cerebro sea más grande o que esté más desarrollada o que pueda yo tomarme una pastilla para que esa parte de mi cerebro se desarrolle más, sino que realmente, eh, pues hay que verlo con reservas, ¿sí? Eso es lo que yo les diría. Tomen su distancia cuando hablemos de las partes del cerebro. Pero lo tenemos que ver también, porque creo que si vieron el examen. Entonces, pues básicamente lo que hace la teoría de la inteligencia emocional es que divide el cerebro en 4 partes y a cada una de estas partes les asigna cuestiones específicas, ¿sí? Y no solamente esto, sino que también les asigna como características, funciones, ¿no? Llamémosles así.
Entonces tendríamos el cerebro rojo que se encarga de la supervivencia, las funciones vitales, que todo esto pues, sería el tronco encefálico. El tronco encefálico, recuerden ustedes que es el que controla pues la respiración, la digestión, como toda esta parte. Y nos dicen también aquí que incluye la lucha, la huida o la parálisis. ¿Qué características clave tiene? Pues que es instintivo, inconsciente, vive en el aquí y el ahora. Ahora vamos con el cerebro verde. ¿Alguien más que no haya participado que nos lea el cerebro verde? ¿Puedo? Adelante, por favor. El cerebro verde en la ubicación es el centro del encéfalo, el sistema límbico. Las Ajá. funciones principales es el procesamiento emocional, memoria, apego y sociabilidad. Las características clave es lo emocional, activa la amígdala en cada emoción. Muchas gracias. ¿Alguien más el cerebro azul? Buenas noches, profe. Ahí lo leo. Bueno. Cerebro azul. Ujú. Se ubica en la corteza cerebral neocórtex. Sus funciones principales son el pensamiento, razonamiento, memoria a largo plazo y sus características claves son cognitivo, analítico y racional. Muchas gracias. Y el último, ¿alguien más? ¿El cerebro amarillo? Yo, Adelante, por favor. lóbulo prefrontal. Cerebro amarillo, ubicación, lóbulo prefrontal. Funciones principales, funciones ejecutivas, planificación, autorregulación, ética, conciencia moral. Características clave, adaptativo, toma de decisiones consciente. Muchas gracias. Que ojo, tampoco quiero que se confundan, tampoco les estoy diciendo que no hay que estudiar el cerebro. Ha habido casos de personas que se ha visto que luego tienen conductas como medio curiosas y es porque han ido desarrollando algún tipo de tumores o de hemorragias o de como este tipo de cosas en el cerebro, ¿sí? Y esto desencadena ciertas conductas que no solían tener. El consumo, por ejemplo, el consumo de solventes, llámenle ustedes cemento, PVC, thinner, popper, lo que ustedes quieran. El consumo de solventes altera el cerebro, pues literalmente lo limpia, lo disuelve, el cerebro desgrasa. Entonces, pues si ustedes consumen solventes, pues van a disolver el cerebro, pocas palabras, pero pues eso puede alterar como las funciones ejecutivas y puede cambiar como algunas de las conductas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues tampoco hay como que dejar el cerebro de lado, sino que hay que entenderlo como más allá, no hay que verlo como es que el cerebro es lo que nos hace funcionar, tampoco, ¿sí? En este caso, la teoría de los cuatro cerebros, pues nos permite diferenciar partes, ajá, sí nos ayuda como a esta cuestión, entender el desarrollo, cómo funciona el cerebro, cómo está conectado entre sus diferentes partes y pues podemos dar de alguna manera, dar así explicaciones a algunos eventos. Que obviamente que están relacionados con algunas emociones, pero tampoco lo tomen de manera como tan literal, ¿sí? No es que necesariamente, ay, es que que tiene un problema en el encéfalo porque está muy emocional. Pues no, o sea, no va por ahí, ¿sí? No va por ahí. Por ejemplo, me acaba de escribir un exalumno que tuve hace algunos años para decirme que le quería encargar un encefalograma a su paciente. Los psicólogos no podemos encargar encefalogramas, ¿sí? Entonces yo lo que le dije fue, pues búscale un neurólogo y que el neurólogo le encargue el encefalograma. No sé qué realmente buscaría, pero como tomen su distancia, es lo único que les voy a decir. Vamos a ver ahora ya el último tema que tiene que ver con las funciones, perdón, las emociones primarias. ¿Cuáles son las emociones primarias?
La tristeza. La tristeza, ¿cuál otra? La Alegría, alegría, el desagrado, el enojo, el Ujú. temor. Miedo. miedo, De hecho, temor, la La película sorpresa. la película de Intensamente, que es la imagen que tiene proyectada, la primera Ajá, película da mucho contexto de lo que son las emociones primarias. sí, por eso se las puse. Pero, em, pues vaya, Intensamente está basada en algunas teorías, sí, sí, teorías psicológicas, incluida la de la inteligencia emocional. No es la única, obviamente, está basada como en varias teorías. Sí consultaron, sí leyeron, sí hicieron como todo esto para hacer la película, pero la manera en la que la ejecutan puede ser algo cuestionable, ¿sí? No es mi película favorita, no les voy a mentir. La uno me gustó, la 2 ni siquiera la he visto, porque creo que cambia como un poquito creo yo que le pudieron haber dado más juego. No sé si ustedes se acuerdan del final de... Ah, ya me estoy peleando con Intensamente. No sé si ustedes se acuerdan del final de la película, de la primera, donde descubren precisamente la nostalgia, que es una mezcla entre la felicidad o la alegría y la tristeza, ¿no? Y yo creo que pudieron haber seguido como por esa línea, como de, incluso, no sé si ustedes se acuerdan, los adultos tenían igualmente 5 emociones nada más. Y el papá de Riley, por ejemplo, todas sus emociones eran enojo, pero como en distintas medidas. No sé por qué todas eran enojos y el señor no era enojón, pero como que en distintas medidas tenía como estos enojos, ¿no? Un enojo alegre, un enojo triste, un enojo, como que todo era enojo, ¿no? Entonces, creo que le pudieron haber dado más juego. O sea, pudieron haberle seguido por ahí, se fueron por otra parte, meten a ansiedad, empiezan a hacer como otras cosas, pues ya, cada quien, ¿no? El día que yo haga mi película, pues la haré como yo quiera. Pero pues bien dijeron, sí, Sheila. ¿Estás por ahí? Sí. Perdón, no había prendido el micro. Ya. Ajá. Hace tiempo había visto un video sobre lo de las emociones, que, bueno, un psicólogo ya grande decía que tales emociones no existían más que las básicas, que son las primarias. Creo que eran como 4 únicamente. Él comentaba que a base de esas emociones, el entorno o lo que esté pasando, esas emociones bajaban o subían, y pues derivaba a otra de lo que llamamos nosotros emoción, como decir ansiedad o depresión o cosas así. Por ejemplo, decir depresión para él nada más era tristeza, pero a otro nivel. Entonces decía que como tal eso no eran emociones, o sea que nada más las emociones eran las básicas, las primeras 4 o 5, no recuerdo. No sé si sea real, pero pues lo vi de una entrevista que le hacían a un psicólogo muy estudioso. Muy bien, claro. Sí, sí, lo que tú nos mencionas es muy relevante por la cuestión de que depende mucho del enfoque que nosotros estamos utilizando, la noción que vamos a tener precisamente de las emociones. No sé cuál sería el enfoque de este psicólogo, pero muy probablemente haya sido como cognitivo. Entonces, por eso ve como las emociones en ese sentido y de cómo funcionan, cómo se combinan, como toda esta parte, ¿no? Ya les decía ahorita, para el conductismo no existen las emociones. O sea, las emociones son respuestas condicionadas a estímulos condicionados. Entonces, pues estaríamos diciendo que una emoción
o el concepto de emoción no existe como tal en el conductismo. Entonces depende mucho del enfoque que ustedes estén agarrando, pues la explicación que va a tener, ¿sí? Igual como el psicoanálisis tiene una explicación de la conducta, el conductismo tiene otra, la cognitivo-conductual tiene otra, pues depende mucho, ¿no? De qué es lo que estemos, este, desde dónde nos estemos parando. Sí, Tania. Profe, ya me perdí un poquito. ¿El conductismo, o sea, va a ser parte de la clase o es que yo no lo había escuchado? No, Ah, no, ok. no es parte de la Es clase. ¿No han una llevado, no han filosofía. llevado Ajá, bases filosóficas? no. Sí, profe. Bueno, hay quienes sí, hay quienes no. Sí, profe. Quienes ya llevaron bases filosóficas ya saben qué es el conductismo. Sí, en este caso, Tania, a lo mejor tú que no lo has llevado, todavía no te presentará el conductismo, pero en algún momento te lo van a presentar. Ya lo puedes ir viendo ahí más a detalle. Sí, Laura, Gracias. ya con esto me queda claro que ya no les voy a meter más ruido con el conductismo. Sí, Laura. No, pues ahora ahí le va una pregunta, profesor, Ajá. respecto a su experiencia y en cuanto a sus posturas, que es totalmente conductista. Me hace la pregunta de por qué esa inclinación al conductismo de su parte. Me intriga mucho, la verdad, porque pues sé que es un profesional y ha tenido muchas experiencias. Entonces, sí me nace por ahí la curiosidad. Me gustaría saber. Bueno, como yo, en mi experiencia personal, o sea, yo la verdad hice la maestría en cognitivo conductual, no me gustó. Cuando acabé la maestría dije, yo no vuelvo a tocar esto ni con un palo. Cuando empecé como a tener yo la práctica clínica, le estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Cuando empecé a tener yo como práctica clínica, un amigo me dice como, chécate estos libros, los empecé a leer, eran libros conductistas, a mis pacientes en aquel entonces les servían, o sea, les gustaban, a mí también, entonces pues como que ahí empecé con eso. Y ya, de ahí me agarré. Y aunque ahorita ya no hago práctica clínica, hace ya algunos años que dejé de ser psicoterapeuta, sí, desde el 2020 que dejé la psicoterapia, sigo yo como leyendo conductismo y como toda esta parte, yendo a cursos de conductismo y toda esta cuestión, porque la verdad yo creo que es lo que a un paciente más le funciona. O sea, en cuestión de tiempo, en cuestión de hacerle valer su dinero, en cuestión de como todo esto, creo yo que es como lo más efectivo. Ojo, desde mi experiencia. Ustedes tendrán lo suyo y ustedes lo verán como ustedes prefieran. Lo único que sí les voy a pedir y lo que ya está comprobado es que no mezclen cosas. Es decir, si ustedes están viendo psicoanálisis, pues no mezclen conductismo, no mezclen TCC. Si ustedes son Gestalt, no mezclen otras cosas porque eso ya está comprobado que no funciona. Ser eclécticos como psicólogos no funciona. ¿Sí? Entonces, pues tomen sus reservas. Pero bueno, sigamos. Ya no les voy a hablar de conductismo. Las emociones primarias consisten en un conjunto de emociones básicas y universales que se aparecen en todos los mamíferos y que se encuentran en todas las culturas humanas. Las emociones primarias constan de respuestas fisiológicas que se presentan en el cuerpo y que presentan una serie de pensamientos asociados a tal respuesta. Y esto se los puse y es lo último que digo al conductismo. Obviamente son respuestas condicionadas, pero si la inteligencia emocional lo dijera, pues le saldrían ronchas, ¿no? Porque la inteligencia emocional no nos habla desde el conductismo. Otro punto muy importante es que son breves. No hay que confundir la emoción con el sentimiento. El sentimiento es una respuesta prolongada. Sí, la depresión, por ejemplo, es más un sentimiento que una emoción. ¿Por qué? Porque es prolongado. Si ahorita yo me entero que mi novia me es infiel, pues me voy a sentir muy mal, voy a estar enojado, voy a estar triste, pero esa intensidad de la emoción va a durar minutos, ¿no? O sea, no va a ser como tan duradera. Voy a estar triste por un tiempo prolongado, sí, o me voy a sentir mal por un tiempo prolongado,
pero esta intensidad va a durar muy poco. Obviamente, si me vuelvo a acordar, pues vuelvo a llorar, ¿no? Pero pues no es tan así. Y pues estas son las emociones: la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco y la sorpresa. ¿Qué situaciones la pueden desencadenar? Pues los logros, la satisfacción, la conexión afectiva, etcétera. ¿Cómo lo podemos esto ver reflejado en una cuestión fisiológica? Pues a través de una sensación de bienestar, es decir, me siento tranquilo, a través de la risa o a través de la euforia. ¿Qué es lo que pasa con las personas maníacas? Pues que están súper alegres, ¿sí? Entonces, pues pierden como esta sensación de euforia les rebasa, ¿no? Entonces es demasiada la felicidad que sienten. ¿Qué función adaptativa tiene en este caso la alegría? Pues reforzar vínculos y motivarnos. Sí, para quien preguntaba por ahí sobre la motivación, la alegría también nos lleva a motivarnos. ¿Alguien más que me ayude con las demás? Ya una sola persona para irnos más rápido. Que no haya participado, por favor. Sí, Darina. Darina. Sí veo que tienes el micrófono prendido, pero no te escucho. Bueno, alguien más que nos ayude. Creo que Darina tuvo problemas técnicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, Adriana. Dice tristeza, pérdida, aflicción, decepción. Manifestaciones físicas es el desánimo, baja energía, aislamiento. Función adaptativa es reflexión, búsqueda de consuelo. El miedo, situación desencadenante es la amenaza o el peligro. Manifestaciones físicas es taquicardia, sudoración, hipervigilancia. Y la función adaptativa sería protección, huida o defensa. El enojo pues se manifiesta en frustración, justicia, tensión, irritabilidad, posible agresividad, y la función adaptativa sería defensa personal, establecer límites. Asco sería estímulo desagradable o repulsivo, físico o simbólico. Manifestaciones físicas serían náuseas, vómito, aversión. Función adaptativa, evitar lo nocivo o tóxico. Y por último sería la sorpresa, que sería un evento inesperado, novedoso. La manifestación física sería sobresalto, asombro, aumento de la emoción. Y la función adaptativa, preparación rápida ante lo nuevo. Muchas gracias. Claro, ¿no? O sea, ya con esto, pues, esta tablita como que nos ayuda. ¿Cuál es la que no está en la película? La sorpresa. Ya esto nos ayuda un poco como a entender un poquito más de qué onda con las emociones, básicas, ¿sí? Básicamente lo que nos dice la inteligencia emocional es que cada una de ellas tiene una función, qué gordito cabezón, que cada una de ellas tiene una función, propia, sí, una función adaptativa. Entonces, cada emoción que yo voy sintiendo me ayuda como a dejar, pues adaptarme a cierto tipo de contextos. Ajá. Por ejemplo, si ustedes han visto a lo mejor sobre las personas víctimas de desaparición forzada, les ha tocado tal vez escuchar sobre la digna rabia. ¿Qué significa la digna rabia? Pues que las personas tienen derecho, en este caso los sobrevivientes, madres, padres, hermanos, esposas, etcétera, hijos, hijas, tienen su derecho a estar enojados. Sí, están en todo su derecho de mostrarse enojados. Entonces, en este caso, su función adaptativa sería establecer precisamente un límite. Por un lado, defenderse de aquello que les hizo daño y también establecer el límite de no querer que se repita. Ajá. Entonces, por ahí va.
En este caso, pues las emociones tienen la particularidad que como agitaciones o estados de ánimo pueden ser generados por ideas, recuerdos, pensamientos, deseos, etc., etc., etc. ¿Sí? Yo puedo desencadenar una emoción acordándome de algo. ¿Sí? Acordándome de mi ex, acordándome que mi hijo reprobó, acordándome de mi jefe en el trabajo, acordándome de mi esposo, acordándome de mi novia, acordándome de todo eso me puede desencadenar. Tener una idea, sí, por ejemplo, la idea de que me corran, pues me va a desencadenar una emoción. Pensar que ahorita estoy en la mejor etapa de mi vida, pues me va a hacer sentir alegre, me va a hacer sentir realizado, ¿sí? Desear, por ejemplo, terminar psicología, pues me va a impulsar a ciertas cosas. Entonces, hay ciertas cuestiones que nos desencadenan precisamente las emociones. Ajá. Y pues más o menos jala así. Hay un impulso, que en este caso esto lo podemos ver como un estímulo. Qué fea letra. Lo podemos ver como un estímulo que lo que hace es desencadenar una emoción a través de cambios bioquímicos, a través de la conducta, que va a desarrollar sentimientos también y que va a desembocar en una acción. Si ustedes ya se acuerdan de Skinner, por ejemplo, pues este es un estímulo, y pues esto sería una respuesta condicionada. Ajá. Entonces, pues tal cual. O sea, hay un impulso, hay algo en el ambiente, en mí mismo, una idea que me lleva precisamente a sentir un estado afectivo, un estado emocional que desencadena en una acción, en una conducta. Ajá. Y pues les iba a poner una actividad, pero ya no alcanzamos. Entonces, se cancelan las actividades. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, reclamos? No, profe. Todo Yo bien, sí todo tengo una claro. duda. A ver, espérame, ¿quién es yo? Yo. Ah, bueno. Por favor, ¿cuál es tu duda? No sé si lo mencionó o no, pero tenía Ajá. duda desde un principio que puse el chat, para sus clases. No va a estar el chat disponible. Otra cosa también puse una imagen en el chat, pero al momento de que el chat no está disponible, pues nadie lo ve. O no sé Pero si no, solo soy yo. ¿no tienen el chat? Según yo sí lo No, no tienen tiene disponible. no No. tenemos el chat disponible. No, no está disponible. ¿Por qué? Se me hace que es porque no son de la organización. Bueno, qué bueno que me dicen para pues ya no poner las cosas en el chat. Como quiera, solo les puse la imagen de Raven que les mostré. Y ya, fue todo lo que les puse. Ajá, pero no sé por qué no les aparece el chat. Es que sí debe ser eso. Si están entrando con un correo que no es el de la universidad, a lo mejor por eso no les sale el chat. No, pero yo sí entré con el de la universidad y en Todas ninguna ¿Y están. clase había tampoco tenido este problema. Híjole, híjole, Todos híjole, igual. híjole. Bueno, pues ni modo. Como quiera, no suelo usar el chat tanto, pero para tomarlo en cuenta. ¿Algún otro duda o comentario? No sé por qué le sale así, no sé si es porque lo estoy haciendo. Miren, justo me acaba de decir, algunas personas son externas a la organización, no tienen acceso a algunas características de Teams. Sí, Laura.
Ninguna duda, profesor, solamente agradecer por su Ajá. dinamismo en su clase, me gustó mucho su clase, aprendí mucho y todo súper claro. Muy bien, gracias a ti por asistir. Muchas gracias, la verdad es que no esperaba tanta gente. Demasiada gente. Buenas Qué noches, bueno. profe. Yo sí tengo otra Sí, duda. dígame, aviéntesela. Sí, mi nombre es Livia. Escuché hace un momentito que comentaba acerca de las corrientes en psicología, como por Ajá. ejemplo el psicoanálisis, creo que mencionó, que no Ujú. estaban como muy de acuerdo en el tema de las emociones, o sea, no creían en ellas. Me gustaría Las saber psicoanálisis. bajo qué corriente entonces en esta clase están enfocadas esta teoría que está mencionando acerca de las emociones. En la psicología cognitiva. Ok, muchas gracias, Ujú. profe. Sí, de nada. ¿Alguien más? En la psicología, ¿qué, profe? Cognitiva, de cognición. Cognitiva, Cognitiva. Espero no haberme equivocado. Sí. Ok, yo le quiero comentar, soy Blanca, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo, por ejemplo, voy con una terapeuta cognitiva Ajá, y muchas de mis amigas me dicen, pero ¿por qué vas con una cognitiva si son muy duras? ajá. Yo pasé, por ejemplo, por un duelo y mi terapeuta me dice, por ejemplo, si tienes ganas de llorar, pues tómate tus 10 minutos, ¿sí? Y yo al principio decía, ¿por qué me tiene que poner 10 minutos para llorar? Pero, por ejemplo, yo sí al principio lo vi muy duro, pero la verdad es que a mí me sirvió mucho, porque la pérdida de mi padre, o sea, fue muy dolorosa y cuando me dijo, llora si quieres llorar, pero 10 minutos sí, y me ha ayudado mucho. Bueno, es que aquí el detalle es que no estamos cuestionando como la efectividad de la psicología cognitiva. Sí, en este caso la técnica que te aplicaron es una técnica conductual, no es precisamente una técnica cognitiva. Pues justo lo que busca esta técnica es como la parte de la regulación emocional. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Pues que no te sientas, pues vaya, lo voy a decir así, pues que no llores todo el día, ¿no? Sino que te prestes un momento para llorar nada más y que puedas de alguna manera como cumplir tus actividades, diarias, ¿no? Yo no cuestiono que sirvan o no sirvan. Aquí lo que cuestionamos es como la parte de cómo utilizan esto para el desarrollo de una cuestión teórica, ¿sí? ¿Cómo están entendiendo esta parte? Cómo, por ejemplo, la inteligencia emocional, algo que se le cuestiona mucho es que no considera el contexto de las personas, de dónde vienen y hacia dónde van. Sí, entonces es como uno de los elementos que caen en esto. De igual manera, una de las cosas que más se le critican a la psicología cognitiva es que las técnicas cognitivas no funcionan de igual manera que las técnicas conductuales, es decir, no son tan efectivas. Sí, pero bueno, tenía otras dos personas que levantaron la mano y ya las bajaron. ¿Para qué las bajan? No me acuerdo, creo que una era Gracias. Jocelyn. Hola, buenas noches. Y Ya nada más para buenas preguntar, noches. ¿qué día va a ser Ajá. la tutoría o si no va a haber tutoría? Generalmente las tutorías las hago, los viernes en la tarde, se me había olvidado. ¿Cómo ven si dejamos la tutoría una hora antes, el jueves de 8 a 9? Quienes gusten, ya saben, la tutoría no es obligatoria. Quien quiera entrar, adelante. Quien no quiera entrar, es libre de no entrar. ¿Sí? Va a ser este mismo enlace, no se pierdan. ¿Había alguien más que tenía una pregunta? No se queden con dudas, por favor.
¿Nadie? ¿Todo No, claro? profe, todo bien. Muy bien. Entonces les voy a enseñar. Ay, acabo de cerrar el libro. Espérenme. Les iba a enseñar el libro y les iba a enseñar otra cosa. La tarea. Muy bien. Este es el libro. Sí, está larguito, pero está amigable. Sí, entonces pues se lo llevan rápido. Si en algún momento lo quieren leer, pues aquí está. O sea, no se los voy a pasar, está en internet. Quien quiera buscarlo, ahí está. Sí, la materia está basada en esto. Ya, por ejemplo, aquí nos habla del cerebro emocional. Y aquí empieza. Pone muchos ejemplos, pone muchos casos, la verdad es que es como bastante útil. Bastante pedagógico, no bastante útil. Pedagógica es la palabra. ¿Qué tareas van a realizar ustedes? Tenemos 4 actividades, ¿sí? La primera de ellas, que es la que más pronto van a entregar, creo yo, no me acuerdo si es esta primero o el foro, es un mapa conceptual. Mapa conceptual, ¿sí? Viene aquí que incluyan ustedes por ahí la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. Ya las mencionamos ahorita. Las van a tener que buscar y van a tener que hacer un mapa conceptual. ¿Cómo es un mapa conceptual? Así. Ajá. Lleva una jerarquía, no es un mapa mental. Viene aquí que van a poner ustedes definición, características, ejemplos. Viene aquí qué es lo que debe contener su mapa conceptual, cuándo lo van a entregar. Viene aquí todo lo que debe tener la tarea. Por favor, léanlo completo. Viene aquí cómo van a estructurar su actividad. Y ay, ya subió más gente. Se entrega en 11 días y 1 hora. 11 días tienen ustedes para hacer esta actividad. ¿Cuál es la siguiente? El foro. Van a contestar un foro. Ya saben cómo son los foros. Entonces por ahí pues vienen unas preguntas y van a contestar el foro. Coméntenle, escuchen bien lo que les voy a comentar. Coméntenle sí o sí a otras 2 personas. Y no les comenten, ay, qué padre, te felicito. No, coméntenle algo que ustedes, no sé, que sea, fíjate que tu respuesta me hace pensar en algo que me pasó, me hace pensar en otra teoría, me hace pensar que te faltó esto, que te sobró lo otro, me parece que es muy valiosa porque retoma algo en particular, pero que no sea como, qué bonita participación, felicidades. No, cuando yo esté revisando el foro, me tienen que salir 3 participaciones de ustedes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a entregar? La entrega parcial en este caso es un ensayo. Ajá. Nuevamente, pues lean bien qué es lo que se les pide. Si tienen dudas, me las pueden decir. Van a incluir por aquí una tablita, van a hacer por ahí varias cosas. Esto se entrega en casi 20 días, ¿sí? Chequen bien porque ya les dije que no hay prórrogas. Y el trabajo final lo entregamos en 1 mes. Revisen bien porque no hay prórrogas, ¿sí? Aquí vienen las rúbricas, Profe, viene lo que tiene que incluir, ¿sí? Ajá. sí, profe, le decía que en la información que yo vi no ubiqué lo del mapa conceptual, simplemente venía como una tabla y luego en la siguiente entrega venía el ensayo. Por ahí viene una parte de que a partir de la información la organicen en una tabla. Lean, por favor, Sí. las instrucciones completas. Cuando vayan a hacer ustedes su tarea, lean todo, no nada más, por ejemplo, casi siempre viene al inicio. Vas a hacer un ensayo.
pero generalmente además del ensayo pide otras 2 o 3 cosas. Entonces, lean las instrucciones completas antes de hacer su tarea para que no les caiga de sorpresa que yo les diga, no entregaste la tabla, tienes 5, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso luego les pasa mucho, no a ustedes, no estoy diciendo que a ustedes, pero con compañeros y compañeras de ustedes que ya han estado en clases conmigo, luego les pasa que no leyeron las instrucciones completas y les faltó una tabla, les faltó un resumen, les faltó un mapa y eso les baja considerablemente la calificación. ¿Sí? Entonces, porfa, les pido que lean las instrucciones completas. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más que me quieran comentar? Ya Adriana se está durmiendo, así que es hora de irnos. Pues bueno, si no hay más comentarios, yo creo que aquí le paramos. Si Profe, hoy no me mismo estoy está quedando la... dormida, ¿eh?